Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Descomunal, apoteósica, es la cifra de valoración de Anthropic, la dueña de Claude, la empresa de inteligencia artificial. Tiene una valoración de 965.000 millones de dólares, supera a OpenAI. Durante el mes de febrero, su valoración apenas llegaba a los 400.000 millones de dólares y la ha más que duplicado tras la última ronda de financiación. Es la mayor empresa no cotizada, la mayor startup de inteligencia artificial del mundo. Supera OpenAI, tiene apenas 5 años de vida, la empresa que crearon los hermanos Amodei en el año 2021. Es apoteósico lo que está haciendo Anthropic sin ni siquiera haber salido al mercado. Supera a OpenAI y echa más leña al fuego de la expectativa que genera lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Estamos en un entorno en el que volvemos a ver máximos históricos en Wall Street, casi máximos históricos en el Nikkei de la bolsa de Tokio, y fíjense lo que ha sucedido esta madrugada. Dell, un clásico de la tecnología americana, ha subido en bolsa fuera de hora un 38% tras la publicación de resultados y elevar previsiones. Menuda fiebre, menudo furor. Y en este furor por la tecnología y la inteligencia artificial tenemos una imagen que nos recuerda que a veces las cosas no salen bien. Es la explosión de un cohete de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Nos dicen que vamos a vivir en Marte, que vamos a tener data centers en el espacio. Quizás la explosión de Blue Origin nos muestra que todavía queda mucho trabajo por hacer, que todavía queda tiempo para vivir y tener retornos de las inversiones en el espacio. Y se quema capital, porque cada uno de estos cohetes que explotan cuesta muchísimo dinero. Jeff Bezos ha tuiteado que todo el personal implicado en la operación está bien. Y le ha contestado el propio Elon Musk, animando a Blue Origin, entre millonarios anda el juego espacial, a que sigan trabajando y que ojalá en la próxima ocasión las cosas salgan mejor. En la bolsa no podía ir mejor que como estamos el precio de las acciones y de los títulos. Y sí, tenemos hoy también el parte de la guerra. Parece ser que están a punto de firmar Estados Unidos e Irán una prórroga de 60 días del alto el fuego. Solo queda que el presidente de los Estados Unidos ponga su firma. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Es la cifra del día, 965.000 millones de dólares es la valoración de Anthropic, una startup con 5 años de vida que todavía no ha salido a bolsa y que tiene una valoración casi de $1 billón. Protagonista, supera OpenAI en valoración, duplica prácticamente la valoración que se le estimaba en el mes de febrero. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues sucede porque ha realizado una nueva ronda de financiación y es como se valora el 100% de una compañía que también tenemos en la lista de las que van a salir a bolsa este año en Wall Street. Enseguida, con José Carlos Díez vamos a comentar cómo se valora una empresa, por qué tiene esta valoración Anthropic, si es una fiebre demasiado elevada la que estamos viendo con la inteligencia artificial o si tiene sentido. Y lo importante es acudir en las empresas con capital privado antes de que salgan a bolsa, porque es ahí donde está realmente la chicha de los beneficios. Aquí tenemos uno de los grandes protagonistas del día, si me lo permiten, con el permiso de Dell, un clásico de la bolsa, 38% en el mercado fuera de hora tras elevar previsiones. Vaya fiebre estamos viviendo de la tecnología. Puede con todo, arrasa con todo, hasta con las incertidumbres y el relato diario de la guerra, esa guerra que ya ha cumplido 3 meses, esa guerra en la que el último episodio, enseguida Miguel San Martín con los detalles nos dice 60 días de prolongación del alto el fuego, pero queda que Donald Trump lo firme. Miramos a la bolsa. Lo ha descrito muy bien Mar Rives con Lucía Martín en Mercado Abierto en Capital Radio con estas palabras. Es indiscutible que la bolsa quiere más. Pero al final, pues es mantenerse. El tiempo dirá, el mercado dirá, pero no hay ningún argumento ahora que nos diga que esto está a punto de pinchar. Así que correcciones para comprar
Y si alguien está fuera y quiere aceptar el reto, lo puede hacer todavía con ASML Holding. Eso sí, Bueno, pues protagonismo para un mercado americano que sigue en zona de máximos, protagonismo dentro de los mercados financieros para la explosión del día. Fíjense, hoy es una jornada de imágenes, ¿eh? Yo les invito a que hoy se sumen, si nunca lo han hecho, al canal de YouTube de Capital Radio, porque es un día que para explicar lo que sucede, las imágenes lo dicen todo. Sea por la explosión del cohete Blue Origin, sea por lo que ha hecho el Papa en las últimas horas. Y tiene un sesgo muy económico y está muy vinculado con la bolsa. Lo primero, Blue Origin. Explosión de un cohete que, pues incluso ha llevado al propio Jeff Bezos a decir que todo estaba bien. El cohete se llama New Glenn y explotaba durante la plataforma de lanzamiento en una prueba. Y es un importante revés, sin duda, todo esto para Jeff Bezos, para el CEO de Blue Origin, que ha tenido respuesta y apoyo en Twitter. A ver si este revés se supera por parte del mismísimo Elon Musk, que tiene SpaceX, que va a salir a bolsa el próximo 12 de junio. Por establecer correlaciones, el hecho de que exploten cohetes de una empresa hace que recordemos que es muy difícil esto de los lanzamientos espaciales y todos los proyectos que se incluían en el folleto de la salida a bolsa de SpaceX, más que nada porque la tenemos a la vuelta de la esquina. Y la otra imagen del día pues nos lleva a un Ferrari, sobre todo después de las caídas que esta semana la compañía registraba en bolsa cuando presentaba su modelo que costaba tanto, ¿no? Más de 600.000 euros al mercado. El mercado se atragantaba con este modelo. El CEO de Ferrari defendía en las últimas horas que es conveniente, pues que es ajustado el precio a lo que se ofrece, y veíamos al Papa subirse al vehículo eléctrico. Imágenes del día, estas dos, en medio de un mercado que suma y sigue, a pesar de lo que ha sido el dato de las últimas horas para la bolsa. El PCI Index, ese dato que nos muestra la inflación al consumidor en Estados Unidos. Por cierto, viendo los datos que se publicaban en las últimas horas en la primera economía del mundo, los americanos incrementan el gasto que realizan en gasolina por la subida de precios y bajan el gasto que están realizando en otras partidas. Por ejemplo, en ropa, ¿no? Al final, pues el dinero se lo está llevando la energía, que es lo que nos cuesta más. ¿Qué es lo que ha sucedido con el PCI Index? Pues que está muy cerquita del 4%. Claro, sube el coste de la vida por culpa de la tensión en los precios de la energía. Así comentaba la situación Gonzalo Cañete con Lucía Martín. La que ha salido un poco dura, un poco mala, ha sido la PCE subyacente, del entorno del 4%, y que teníamos, por ejemplo, al presidente de la Fed, al vicepresidente de la Fed, Williams, que mencionaba que él esperaba que en el corto plazo se pudiese dar un incremento de inflación que pudiese llegar al 4% para Estados Unidos. Lo cual quiere decir inflación con un PIB estadounidense que se estima a la baja, que nos sale del 1.6%, más bajo de lo que se preveía, y por lo tanto, insisto, es el que nos da el escenario que decíamos de estaflación, ¿no? Que es, no da un escenario de estaflación directamente ahora, pero sí nos pone en esa línea, en ese ángulo que nos dirige hacia ese escenario. Los futuros americanos cerca de revalidar hoy máximos históricos de nuevo, porque lo hicieron ayer. Los futuros americanos subiendo. Tenemos a la bolsa Nikkei, al Nikkei de la bolsa de Tokio, tocando casilla también máximos históricos, y el parte de guerra calentito con Miguel San Martín. Vamos enseguida, dirección técnica de Capital, la Bolsa y la Vida, este caluroso viernes con Juan David Cañadas y con Esther La Paz. Bueno, pues lo último de la guerra nos dice Miguel. Irán vuelve a lanzar disparos de advertencia contra barcos en Hormuz mientras espera que Donald Trump firme la prórroga por 60 días del alto el fuego. Los medios iraníes informan esta madrugada del lanzamiento de misiles y de que han interceptado un dron de Estados Unidos en un puerto iraní del Golfo. Según la agencia Tasnim, de la Guardia Revolucionaria, no hay un preacuerdo cerrado, en contra de lo que asegura el gobierno de Estados Unidos. Dice que el texto no está finalizado, pero Axios afirma que solo falta la firma de Trump y estipula que la navegación a través del estrecho será sin restricciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que Omán les ha confirmado que no quiere unirse a Irán para cobrar un peaje en Hormuz.
El presidente quería recalcar la libertad de navegación en el estrecho. Esta mañana tuve una llamada con el embajador de Omán y me aseguró que no hay planes para imponer peajes en el estrecho. Como él mismo dijo, nuestros países han tenido 200 años de buenas relaciones y él quiere tener 200 más. Y bueno, le dije esto que era inaceptable y que no quería poner en riesgo ni a los ciudadanos omaníes ni a las instituciones financieras de Omán. Omani individuals or Omani financial institutions. Poco después, el vicepresidente J.D. Vance asegura que las negociaciones continúan sin saber cuánto o si se firmará ese memorando de entendimiento, pero dice ser optimista. Y Marco Rubio, el secretario de Estado, se reúne hoy con el titular de Exteriores pakistaní, mediador en las conversaciones, y anuncia una recompensa de $15 millones por información para desarmar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria y ha emitido más sanciones contra una red de empresas vinculadas a ventas de crudo. En materia comercial, Miguel, Estados Unidos y México avanzan en las conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, señala que esas negociaciones están centradas en 6 ejes: el sector del automóvil, acero, aluminio, dispositivos médicos, trabajo, minerales críticos y seguridad económica. Plantea como preocupación principal los aranceles al acero y al aluminio, en particular el gravamen del 50%, que es, dice, insostenible y que no tiene justificación. La agricultura se abordará en la siguiente reunión prevista para el 16 y 17 de junio en Washington. ¿Y Europa qué? Bueno, pues a ver, los países de la Unión Europea se muestran a favor de exigir un contenido mínimo de fabricación europea en sectores estratégicos para mejorar la competitividad de la industria comunitaria. Aunque la mayoría pide calibrar bien esos requisitos para asegurar que el bloque siga abierto a la inversión extranjera. Es una de las conclusiones de la reunión de los ministros de Industria sobre la llamada Ley de Aceleración Industrial, presentada en marzo por la Comisión, que prevé introducir esta preferencia en las licitaciones públicas y ayudas estatales a los sectores de la automoción, acero, aluminio, cemento y tecnologías limpias. El titular de Industria francés, Sébastien Martin, critica que se den ayudas de la Unión Europea a empresas que fabrican en Asia porque, dice, eso perjudica la competitividad. La cuota de la industria europea en el mercado mundial no ha hecho más que disminuir en los últimos años, sobre todo en beneficio de China. Así que oigo hablar de precaución, de minuciosidad, de equilibrio, pero frente a nosotros tenemos a personas que actúan con precaución, minuciosidad o equilibrio. Yo no lo creo. Propone exigir contratación local, transferencia de tecnología o participación de empresas europeas a los grandes inversores extranjeros, una medida que en la práctica se dirige a las compañías chinas, a las que considera grandes responsables del declive mundial europeo por su competencia desleal. Bueno, Francia ha revelado nuevas medidas de austeridad por unos 4.000 millones de euros para afrontar el impacto financiero de la guerra, y Alemania espera que el avance definitivo para la integración del mercado de capitales se pueda aprobar antes de que concluya este año. Su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, se muestra dispuesto a lograrlo. Para ello se ha reunido ayer por la noche con sus homólogos de España. Estuvo Carlos Cuerpo, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia para intentar cerrar una postura común. Asegura que es clave para mantener la competitividad del bloque, para el crecimiento e incluso para la protección de puestos de trabajo. Lo que importa es que Europa desarrollemos nuestra propia fuerza, que trabajemos en nuestra soberanía, nuestra resiliencia y nuestra fortaleza. Y estoy firmemente convencido de que los europeos podemos lograrlo mejor trabajando juntos. Por eso quiero hacer todo lo que esté en mi mano para garantizar que en Europa seamos más independientes y resilientes. Pero esto debe suceder más rápido de lo que hemos gestionado hasta ahora. Klingbeil señala que el objetivo tiene que ser que la Unión se convierta en el espacio económico más atractivo del mundo y que la unión de ahorro y de mercados de capital es un elemento central para ello y para superar la fragmentación del mercado comunitario. Bueno, la presidenta de CEPIME, Ángela de Miguel, defiende la necesidad de que los mercados de capitales se conviertan en una opción real y accesible para las medianas empresas españolas. Y ojo, porque hoy, Miguel, la AIREF presenta el estudio sobre la regla de gasto de pensiones encargado por el Gobierno. Justo un año después de que hiciera el primer análisis en el que se constataba el incumplimiento de la regla, pero con advertencias de desequilibrio a largo plazo. La autoridad independiente en marzo del 25 alertaba de que la sostenibilidad del sistema no había mejorado, estimaba un crecimiento del gasto de 3,4 puntos de PIB hasta 2050. La entonces presidenta Cristina Herrero advirtió de que la regla de gasto no puede considerarse un indicador adecuado sobre la sostenibilidad y que merma la supervisión e independencia de la AIREF. En materia laboral, pues a ver, CESIF convoca hoy concentraciones y paros de 1 hora en la agencia tributaria, exigen mejoras laborales y esta noche se ha alcanzado
alcanzado el acuerdo del primer convenio colectivo del sector textil. Comisiones Obreras y FETICO cierran el pacto con la patronal Arte, aunque no logra el acuerdo con UGT. El texto regirá las relaciones laborales de las más de 120.000 personas que trabajan para Inditex, para Mango o H&M, entre otros. Los firmantes defienden que el futuro convenio supondrá mejoras como una reducción progresiva de la jornada y garantiza que se mantengan las mejoras recogidas en los 52 convenios provinciales. Bueno, y hoy tenemos una cifra importante, el Euribor a un año que va a cerrar mayo al alza, tercer ascenso consecutivo, tasa media que rondará el 2,8%. Se espera que en junio el BCE suba tipos de interés. Efectivamente, este indicador, el más usado en España para calcular las hipotecas variables, encarecerán las cuotas de estos créditos. Será la más elevada en los últimos 20 meses, desde septiembre del 24. Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés del Euribor más 1, el incremento al año 700 euros. Es momento de conocer la agenda. Hoy tenemos datos de precios, precisamente los que nos están llevando a la expectativa de que suban los tipos de interés y que suba el Euribor. Datos adelantados de IPC en muchas economías europeas. Agenda Sarabot, buenos días. Buenos días. Ya es viernes y Alemania publica los precios de importación de abril, el IPC adelantado de mayo y la tasa de paro. En Francia, España e Italia también se conocerá el IPC. Además, en Francia e Italia se divulga el PIB del primer trimestre y el gasto del consumidor. En Estados Unidos se publica la balanza comercial y hablan varios miembros de la FED. En el Día Mundial de la Paz, me pregunto, ¿por qué los humanos os empeñáis en estar siempre en guerra? ¡Qué raritos sois! Jeje, chao. Bueno, siempre en guerra y siempre, si alguien solo hubiera visto los mercados financieros en esta etapa, ¿bien, Sara? Pensaría que la bolsa solo sube, que la bolsa siempre sube. Te voy a dar un dato, Sara. ¿Sabes cuál es el valor de mercado de toda la bolsa americana? Todos los índices. ¿Sabes cuánto es? Tengo que chequear el dato que lo tengo escrito porque es brutal. 75 billones de dólares. Eso es lo que vale todo el mercado americano, 75 billones de dólares. ¿Y sabes qué? Esto es más que la suma de las 9 bolsas siguientes más grandes, todas juntas. Brutal, como está Wall Street. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Bueno, brutal lo que ha hecho Dell esta madrugada. 39% de subida de sus acciones en el mercado fuera de hora. ¿Qué hizo Dell? Pues este jueves elevó sus previsiones de ingresos y beneficios, mostrando que la expansión de los centros de datos por la parte de sus clientes está impulsando la demanda de sus servidores optimizados para inteligencia artificial, que además están equipados con los chips de Nvidia. Todo es hardware, todo es CAPEX y todo es subidas en bolsa de las empresas que están en este tinglado. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Bueno, pues mirando al mercado, a lo que viene, compañías espaciales, compañías de tecnología, de inteligencia artificial, pero Luis Vicente Muñoz, compañías también vinculadas a lo que está sucediendo, a lo que nos acompaña desde hace muchos meses, la guerra. Buenos días. Muy buenos días. Medio mundo está esperando la salida a bolsa de SpaceX y de otras empresas de IA, pero hay una de defensa que no pasa desapercibida y que va a salir en Europa. KNDS, el fabricante de tanques, dueño del Leopard 2, está avanzando en lo que podría ser la mayor OPV en Europa en años y recaudar hasta 5.000 millones de euros. La novedad clave es que KNDS promete protegerse de la injerencia política mientras cotiza. Y esto es inusual en la industria de la defensa, porque los estados suelen ser los accionistas mayoritarios y pueden influir en decisiones estratégicas. Vamos, que siempre acaban manteniendo el control. Pues el fabricante está trabajando una estructura que minimice el poder de veto de Francia y de Alemania, que son sus dos propietarios. Y así, si consigue evitar las luchas de poder entre París y Berlín, resuelve una cuestión crítica de reputación y de venta. En la historia reciente de las bolsas mundiales hay pocos precedentes directos. De hecho, las grandes empresas de defensa europeas, como BAE Systems en el Reino Unido, Thales en Francia, Leonardo en Italia, ya están cotizando desde hace décadas y los estados mantienen una participación y un control significativos. En Estados Unidos no es así. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon llevan años cotizando, pero con menor
intervención estatal directa. Lo que KNDS está intentando en Europa es completamente nuevo. Una salida a bolsa masiva de un fabricante de armamento controlado por 2 estados con una estructura diseñada para reducir su capacidad de veto político. Y en términos de valoración, ¿cómo se presentará? Porque si lo comparamos con otras cotizadas, ahora mismo las empresas de defensa europeas están con múltiplos EBITDA entre 9 y 15 veces, ratio precio-beneficio entre 14 y 22. KNDS, si sale a bolsa con un múltiplo de rango medio, tendría una valoración similar a Leonardo en Italia o a Indra en España, aunque se quedaría por debajo de BAE Systems y de Thales, que tienen prima por escala y proyección internacional. Pero KNDS también podría tener su propia prima, y es por ser el único fabricante europeo de tanques principales de combate con capacidad masiva de producción de su famoso Leopard 2. Y tiene viento de cola, y es el gasto en defensa comprometido en toda Europa. De hecho, la Unión ya está empezando a suspender reglas fiscales, como ha hecho con España, para permitir más inversión en defensa, lo que beneficia directamente a empresas como KNDS. La duda es poder responder con seguridad a la pregunta de si Europa va a ser capaz de despolitizar parcialmente su industria de defensa sin perder su soberanía estratégica. La soberanía capital, ¿verdad, Luis Vicente? A las 8 de la mañana te conectamos con todas las claves del día. Ahora nos vamos a las claves de las bolsas de Asia. Pues bolsas de Asia, ¿dónde están? Ahí arriba, ahí arriba. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, la bolsa de Corea del Sur, esa que sube más de un 200% en el último año, pues 2 compañías suponen la mitad de la capitalización del principal índice de la bolsa de Corea del Sur. Solo SK Hynix y Samsung copan el 50% aproximadamente el valor de mercado. Cuando se habla de amplitud de mercado, quiere decir esto, ¿no? Buena parte de la subida obedece a muy poquitas compañías. Sandra, ¿qué tenemos hoy en el menú asiático? Pues la verdad es que tenemos subidas color verde, alegría otra vez en las fiestas con el Kospi surcoreano, ya que lo mencionas, con un repunte que vuelve a superar el 3% y se sitúa en 8.450 puntos. Lo mismo en la bolsa japonesa, el índice Nikkei con repuntes que superan el 2,5% y que está muy cerquita de alcanzar de nuevo máximos históricos. En las bolsas asiáticas se recoge ese optimismo por un posible acuerdo de paz en Oriente Medio y sobre todo por el repunte de las acciones de tecnología tras esos sólidos resultados y previsiones de Dell Technologies. Eso lo vemos, por ejemplo, en la bolsa de Japón con subidas para SoftBank de un 5% y también para el fabricante de semiconductores Sumco, que se dispara un 18%. Y si nos vamos a la bolsa de China, ahí tenemos, por ejemplo, a los títulos de Lenovo con subidas de un 31%. Y es que esas buenas expectativas de Dell lo que han hecho es alimentar el optimismo también en torno a Lenovo, que en lo que llevamos de mes, los títulos de Lenovo se han revalorizado más de un 100%. Otras bolsas chinas, bueno, tenemos a la bolsa de Hong Kong con subidas en torno al punto porcentual, más tranquilo el CSI 300 con una subida de apenas un 0,2% y miramos también a los bonos japoneses que están subiendo hoy la rentabilidad, sobre todo la de los activos a 2 años, porque ha habido una subasta de ese plazo y la demanda ha sido algo más débil de lo esperado, Laura. Sandra, nos vamos a saltar los datos de IPC en Tokio. Vamos directamente a las empresas porque en línea con estas subidas y la tecnología, Samsung está empezando a entregar sus chips de última generación. Sí, lo que ha hecho es comenzar ya a enviar a sus clientes de forma anticipada las primeras muestras del nuevo chip de memoria de alto ancho de banda de 12 capas que se llama HBM4E y que supera al menos temporalmente a competidores directos como SK Hynix y como Micron. Este componente está diseñado para optimizar centros de datos de inteligencia artificial y ofrece un rendimiento de velocidad un 20% superior al de la generación anterior. La noticia ha provocado subidas en los títulos de Samsung de más de un 6% y los analistas lo que están interpretando es que Samsung tiene urgencia por recuperar este terreno perdido ante sus rivales para suministrar memorias avanzadas a gigantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Google. Bueno, y Foxconn, que muestra mucha confianza. ¿En qué? Evidentemente, en el crecimiento de la inteligencia artificial. Hoy ha celebrado Junta General de Accionistas. Ahí hemos podido escuchar a su presidenta, John Liu. Él ha dicho textualmente, inmensa confianza en ese impulso de crecimiento de la compañía por esa
esa creciente demanda de la IA. Se ha mostrado muy optimista de cara a la segunda mitad del año. Dice que los gigantes en la nube van a invertir más de 700.000 millones de dólares en inteligencia artificial este año y hasta 1 billón el próximo, y como ese dinero va directo al mercado en el que está Foxconn, pues lo que quiere hacer este fabricante de servidores para Nvidia o el ensamblador de iPhone, por ejemplo, pues que va a mantener su racha de crecimiento y espera aumentar la inversión un 30% respecto al año pasado. ¿Alguna referencia más, Sandra? Pues sí, es importante el acuerdo que ha firmado la estadounidense Pfizer con una empresa de biotecnología china que se llama Innovet. Lo que han hecho es cerrar un acuerdo histórico de colaboración que está valorado en más de 10.000 millones de dólares para desarrollar 12 fármacos oncológicos en fase inicial. Bueno, ya que nos quedamos con el dato de IPC ahí pendiente en Japón, venga, para que lo sepamos, porque estamos pendientes de los bonos, del yen japonés, efectivamente. Sí, bueno, pues vamos a comentar ese dato de la inflación subyacente en Tokio, que ha subido un 1,3%, se sitúa por debajo del objetivo del Banco Central Europeo por cuarto mes consecutivo. Ojo también al dato de producción industrial, porque ha sido muy bueno, ha subido un 0,8%, sobre todo por la demanda de maquinaria relacionada, como no, con la inteligencia artificial. Y un dato más, la tasa de paro baja 2 décimas en abril hasta el 2,5%. Vamos a disfrazarnos de chip o algo así para hacer el programa con ustedes cada mañana en la radio y en el canal de YouTube. Gracias, Sandra. Apoteósica la cifra de valoración que tiene la empresa de inteligencia artificial Anthropic, la que crearon los hermanos Amodei hace 5 años solamente, pero es que ha superado incluso a OpenAI. Menuda cifra, casi $1 billón. Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. Giro histórico en el trono de la inteligencia artificial. Anthropic ha dado el sorpaso financiero a OpenAI y se convierte de largo en la startup tecnológica más valiosa del planeta. La firma, fundada curiosamente por antiguos empleados de la propia OpenAI, acaba de cerrar una descomunal ronda de financiación de 65.000 millones de dólares, una operación liderada por gigantes del capital riesgo como Greenwich y Sequoia, que catapulta la valoración de Anthropic hasta los 965.000 millones de dólares. Con este movimiento adelanta oficialmente los 852.000 millones en los que está tasada la creadora de ChatGPT. ¿Y a qué se debe este apetito insaciable de los inversores? Pues a un ritmo de crecimiento vertical que no tiene precedentes en el sector. Los ingresos anualizados de Anthropic acaban de pulverizar la barrera de los 47.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, es multiplicar casi por 12 lo que facturaban a mediados del año pasado. De hecho, la compañía prevé ingresar cerca de 11.000 millones de dólares en este trimestre, lo que la situará por primera vez en terreno de beneficios operativos. Llama también mucho la atención en esta ronda de quiénes son los nuevos socios de Anthropic. Al capital se han sumado los reyes globales de los semiconductores y la memoria, como Micron, Samsung y SK Hynix, y lo que es más importante también, para garantizar la viabilidad técnica, han cerrado contratos de suministro energético y computación masiva con Amazon, Google y con la mismísima SpaceX de Elon Musk para acceder a la potencia de sus superordenadores Colossus. Todo este músculo servirá para alimentar su capacidad de cálculo y dar soporte al lanzamiento que han presentado en paralelo. La fiebre de la inteligencia artificial no pincha, madura a una velocidad de vértigo. La batalla ya es una guerra comercial abierta antes del gran asalto final, la salida a bolsa, con los inversores frotándose las manos porque el debut bursátil de Anthropic y OpenAI estos meses de otoño promete romper todos los récords de la historia financiera más